La verdad es que le podíamos haber ofrecido a nuestros televidentes que lo vieran, pero no lo podían escuchar, tampoco era muy práctico. Juan Carlos Girauta, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A día de hoy, ¿qué escenario ve más probable, tal y como están las cosas? Pregunta del millón, ¿eh? ¿Probable? ¿En qué sentido? No, yo lo que veo más que probable, seguro, es que dentro de unos días, en cuanto se termine la segunda ronda de contactos, de consultas con el rey, se va a iniciar por fin un diálogo con contenidos, no solo un diálogo de tomas de posición, un diálogo que son monólogos entremezclados, sino un diálogo. Es decir, vamos a sentarnos a hablar de contenidos con total seguridad por nuestra parte, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, con equipos, con el fin, en primer lugar, de identificar problemas para ver si los identificamos en un mismo sentido, si identificamos los mismos problemas como tal, cosa que no siempre es así a veces, pero, o sea, lo primero que hay que saber es eso, ¿no? Luego, si sobre esos problemas identificados compartimos visiones, vías de solución, y a partir de ese punto, pues sabiendo que las negociaciones exigen capacidad de ceder, pues encontrar una serie de fórmulas y de espacios donde se pueda llegar a establecer una hoja de ruta parlamentaria, se pueda llegar a elegir un gobierno que ejecute esa hoja de ruta y se devuelva por fin a España a la estabilidad y a la normalidad que esto, pues, que estos últimos tiempos faltan, pues por razones, yo creo, de falta de costumbre de un sistema no bipartidista, pero ya estamos en ese sistema no bipartidista y hay que ponerse las pilas. Parece ser que en esa línea fue la conversación que tuvo ayer Albert Rivera con el presidente en funciones, con Mariano Rajoy. ¿Ese mismo planteamiento también va a plantearlo Albert Rivera a Pedro Sánchez? Sí. De hecho, bueno, este fin de semana hubo una conversación telefónica con Pedro Sánchez y, bueno, en definitiva, digamos, hay un paralelismo en cuanto a la, si quiere, la aproximación metodológica. Es decir, vamos a dejar pasar estos días con la tramitación institucional y formal de las consultas del rey. Y acto seguido nos reunimos. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en contenidos cada uno. Yo no sé lo que estarán haciendo ellos, son partidos serios, estoy seguro que también están en ello. Estoy convencido. Por nuestra parte, pues estamos preparando ya la sustancia que tiene que ponerse sobre la mesa para empezar de una vez a hablar de programas, de soluciones y dejarse ya de tacticismos, ¿no? Y cuando digo dejarse ya de tacticismos me refiero a espectáculos y a fuegos de artificio que duran lo que duran, ¿no? Como salir un partido y decir aquí tengo los próximos ministros de defensa, de justicia, de no sé qué, aquí yo el vicepresidente. Esto es una cosa que no tiene el mayor sentido. La quiero resaltar como contraste, porque eso es exactamente lo contrario de lo que nosotros creemos que es la política. Exactamente lo contrario, ¿no? Y luego, si me permite también, yo tengo que hacer, pues, tengo que señalar que es anómalo que cuando el rey cumple el papel que le atribuye la Constitución y designa candidato, pues es anómalo que el candidato designado diga pasapalabra. Es anómalo porque lo que viene a continuación no ha pasado nunca, no está previsto. Los padres de la Constitución no se plantearon esa posibilidad y, bueno, ya saben ustedes que hasta que no se acabe toda esta ronda y alguien dé el paso adelante a propuesta del rey y diga yo no paso palabra, hasta el momento en que se vote esa primera investidura no empieza a correr el tiempo de 2 meses en los que Dios no lo quiera, pero si en esos 2 meses no se eligiera a nadie, el rey disolvería las Cortes, ¿no? Muchos han hablado de posibilidades con la calculadora, señor Girauta, de a ver quién suma, quién no suma. Se ha hablado de la gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista, de Ciudadanos, también la posibilidad de un gobierno, de un pacto de izquierdas con Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida. En algunos de esos
planteamientos de Partido Ciudadanos ya no quisiera estar? Sí, bueno, sí, pero vamos, con total normalidad, no por ponerle a nadie líneas rojas, sino porque hay distancias programáticas que a veces son insalvables, así como nosotros creemos que en fin, con todas las diferencias podemos salvar todas las distancias, o casi todas, con los partidos constitucionalistas, porque compartimos una misma forma de entender la política, el Estado de Derecho. Luego puede haber matices sobre su alcance y tal, pero seguro que nos podemos poner de acuerdo si todo el mundo cede en algo. Luego hay formaciones con las que, lo digo, hasta con cordialidad, mire, con ustedes, señores de Podemos, nosotros no podemos estar, nosotros votaremos no a cualquier solución que les incluya a ustedes en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque, repito, con el respeto debido, pero porque nos debemos respeto a las formaciones políticas, ¿eh? Tenemos que dejarnos de... Yo lo digo sabiendo que es una formación que representa a muchos compatriotas, pero si ustedes plantean como aglutinante de sus confluencias, afluencias y extensiones y ectoplasmas la cuestión de la autodeterminación, es decir, si lo que les une es la idea de que en España hay una serie de naciones con derecho a la autodeterminación y que además para ustedes es fundamental que cuanto antes se solucione se ejercite ese derecho con referéndum, pues oiga usted, no podemos estar ahí, porque la Constitución no empieza en su artículo 1 hablando de la soberanía del pueblo español por casualidad. Es decir, hay ciertas cosas que se establecen ab initio, ¿eh? Entonces, la soberanía del pueblo español es en su conjunto, es indivisible, no se fracciona, y jugar con estas cosas pues resulta inconveniente y muy peligroso a veces, ¿no? Ante el otro posible escenario, esa gran coalición, ¿usted cree que ese no es no de Pedro Sánchez, si se plantea alguna oferta llamativa, ese no es no podría modificarse, o cree que realmente por la posición ideológica del Partido Socialista nunca apoyará al Partido Popular? Yo creo que la vida política nos enseña que en muchísimos casos el no es no de momento, sin que suene tan, porque esto puede resultar un poco cínico, no quiero entrar en eso. Hay una cláusula no escrita cuando, en el derecho se utiliza, se llama rebus sic stantibus, mientras las cosas sigan de este modo. Es decir, que uno se compromete a ciertas cosas dando por hecho que es así mientras las cosas sigan de este modo. Yo estoy convencido de que el diálogo, la aproximación de puntos de vista muy distintos, a veces España ha demostrado una enorme capacidad de llegar a acuerdos contra todo pronóstico entre gente que venía de los orígenes ideológicos y vitales más diversos, ¿no? ¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo en ciertas cosas, tres partidos constitucionalistas en una democracia madura en el año 2016? Entonces, seguro que cuando ese diálogo empiece a dar sus frutos, empecemos a compartir visiones y puntos de vista, yo tengo la esperanza de que, volviendo al rebus sic stantibus, ¿no?, de que las cosas habrán cambiado, y entonces habrán cambiado de tal modo que lo que un día fue no, pues será quizá. Anabel. ¿Y usted cree, buenos días, señor Girauta, que eso podría pasar después de que el candidato Pedro Sánchez, que sí ha dicho que a él si se lo encargan, sí asumirá ese reto, si fracasa porque no suma? En principio así, tal y como están las cosas, no suma, porque van a pedir su apoyo. El señor Sánchez tiene mucho interés en contar o en estar, en entenderse con Ciudadanos, pero no suma si no se añade a Podemos. Como ustedes no estarían nunca con Podemos, entonces las cosas pueden cambiar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En el límite de que haya que convocar elecciones, o pasadas las elecciones y entonces ya sí, porque les van a correr si no a gorrazo los ciudadanos, claro? ¿Usted cuándo ve esa posibilidad de que alguien se apee de las líneas rojas o de los límites? Porque ustedes también los ponen, claro.
a Podemos, por ejemplo. No, pero eso no es una línea roja, es un ejercicio de sinceridad. Nosotros no le ponemos cordones sanitarios a nadie ni le negamos a nadie el pan y la sal. Empezamos por decir que vote usted lo que vote, eso es nuestro compatriota. Empezamos por ahí. Sí, pero luego no van con ellos, pero no quieren saber luego. Pero vamos a ver, porque es que no hay que engañarse. Si usted defiende el derecho a autodeterminación de los pueblos de España, yo le tengo que decir que ese derecho no existe. Entonces, mi voluntad de diálogo no puede llegar a mentirme a mí y a mentirle a él y a mentirle al resto del mundo, porque el derecho a autodeterminación es una cosa de las colonias y de los pueblos sometidos a una tiranía, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos deciden utilizar la demagogia? La demagogia, engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son profesores de ciencia política y saben que ese derecho no existe. Pero, ¿por qué lo deciden? Pues allá ellos, no lo sé. Querrán elecciones, quizá. Querrán elecciones. Quizá querrán elecciones, quizá tienen la expectativa de que con unas elecciones nuevas ellos van a mejorar su resultado y se van a zampar al Partido Socialista Obrero Español con sus 130 y tantos años de historia. Pero eso son cosas ajenas al interés nacional. Esos son intereses de partido, esos son intereses de ciertos líderes políticos. Eso es una visión estrecha de la política y en todo caso es una visión de parte. Nosotros ponemos el interés de España por delante de las siglas. Queremos que todo el mundo que comparta las mínimas coordenadas se siente a hablar y todos sabemos que tendremos que ceder cosas, pero ahora lo importante es que España tenga un gobierno y una hoja de ruta y que se empiece a acometer. Mire, si las reformas, estamos de acuerdo la mayor parte de los votantes, ya no digo los partidos, de los españoles, en que hay que acometer reformas profundas, en que hay que regenerar el sistema, en que hay cosas que se han venido haciendo de una cierta manera y que ahora escandalizan y que por tanto hay que cambiarlas. Estamos de acuerdo luego veremos cuáles son, dónde están los límites, etcétera, pero si lo vamos a apostar todo, en vez de arreglar eso, que es lo que nos pide la gente, como he quedado en estas elecciones de una forma así medio coja, me voy a presentar a otras, cuanto antes voy a forzar otras, a ver si le como el espacio al... Mire, nosotros a esto no jugamos. Hombre, jugaremos si realmente nadie demuestra la altura de miras suficiente para conformar esa mayoría. Tenemos la esperanza de que sea así. Cada semana que pase con diálogo, hasta ahora ha habido postureo, no diálogo, cada semana que pase con diálogo estaremos más cerca de la solución y yo creo que no se tendrán que repetir las elecciones y si sucede así, pues será que no sea porque no lo hemos intentado hasta el final, ¿no? Sí. Buenos días, señor Girauta. Buenos días. ¿Cómo ve usted yo le llamo intromisiones, a lo mejor se puede llamar opiniones inocentes de otra manera, pero yo le llamo intromisiones del mundo financiero y económico en este proceso que estamos viviendo? Es decir, meten un poco de miedo diciendo la incertidumbre es malísima y los mercados se enfadan y los inversores se van y un gobierno determinado no sienta bien y se necesita otro tipo de gobierno. Vamos, lo dicen de manera sutil o no, a veces incluso de manera poco sutil. ¿Cómo ve esas intromisiones inevitables? Pues mire, lo veo en dos sentidos. En primer lugar, a mí me consta que, por ejemplo, cuando habla el máximo representante del BBVA, yo sé, al ver, ha dicho tal cosa, yo sé que muchísima gente va a decir, ¿por qué se mete? Ya están los poderes financieros entrando en la política y tal. Pero por otra parte también sé que ese banco tiene un equipo de analistas que estudian en una profundidad difícilmente comparable con los recursos medios y nivel de conocimiento que tiene ningún otro grupo de analistas en España. Y por lo tanto sé que cuando este señor dice ciertas cosas le avala un conocimiento muy importante. No es la opinión de un analista, no es la opinión de un político, es un know-how muy serio sobre la situación mundial, europea, perspectivas, confianza, estadísticas. Entonces, a lo mejor tendrían que hacerlo de otra manera. Es posible que el mero hecho de que sea un gran banquero el que diga algo, digamos, ponga a la defensiva a mucha gente, pero la verdad es que el señor González, por ejemplo, cuando dice ciertas cosas sabe de lo que habla.
o el señor Fainé, saben de lo que hablan. ¿Qué le O vamos sea, a hacer? que no hay mucho margen de maniobra, veo. No, vamos a ver, yo creo que una cosa es reconocer que alguien sabe lo que habla y otra es decir, tiene razón, seguro. Porque, oiga, si todo el mundo que está preparado supiera siempre lo que va a pasar, no habría sucedido la gran crisis económico-financiera que hemos vivido. Por o sea, eso, a claro. veces está despistado todo el mundo, porque cuando cambia el paradigma, los más sabios del viejo paradigma no saben A lo nada. mejor solo piensa en una sola idea, Claro, y entonces, no da opción a otras. no le sacaría no lo exprimiría más allá de decir, bueno, la inestabilidad no es buena. En Europa les gustaría saber con qué gobierno y qué, digamos, de qué pie calza el gobierno con el que vamos a tener que renegociar el déficit si es que lo renegociamos. ¿Van a ser gente que se atiene a la ortodoxia para que nosotros podamos mantener el grifo abierto del BCE? ¿O va a ser gente que me va a crear problemas como me hizo Tsipras? Pues esas cosas son ciertas, están ahí, ¿no? Juan Carlos, no hace tanto tiempo que te dejé como un intelectual y te recojo ahora como un camino de ser un estadista, así que me alegro mucho. Y quería hacer un breve considerando rapidísimo para hacerte la pregunta. Estoy oyendo, y además tú que es tu especialidad, de que el 20 de diciembre España votó el cambio. Yo creo que votó el pacto. El cambio hubiera sido que el partido en el gobierno hubiera quedado en la marginalidad, como ocurrió en el 82 a la Unión de Centro Democrático, que pasó de 156 escaños a 16, y el Partido Socialista entonces, de Felipe González, de 123 a 202. Eso es un cambio que se puede tocar con las manos. Pero en fin, digamos a efectos de considerando. Usted que viene de Europa, lo que les alucina allí, nunca mejor utilizada la palabra, es que en efecto no les preocupa el resultado, que es prácticamente muy similar a los que se ha dado en los partidos de la Unión. Lo que les preocupa es la nula capacidad para llegar a acuerdos, a pactos, en este sentido. Y me gustaría también que me hiciera una referencia a lo que, en un mundo completamente globalizado, asistamos en España a lo que podríamos denominar como la sacralización del localismo, ¿no? Hoy mismo hemos visto como la jefa de Podemos en Andalucía pide también trato especial para sus diputados, La Coruña, es decir, hay una especie de sacralización de lo local, ¿no? Pues Graciano tiene toda la razón. A mí me parece que a estas alturas del siglo XXI, el eje que mejor explica muchas de las cosas que están sucediendo en Europa ya no es izquierda-derecha, ya no es... empieza a ser europeísmo, antieuropeísmo. No quiero decir que los demás hayan desaparecido, quiero decir que ese eje tendríamos que empezar a utilizarlo para entender cosas que si no, no se entienden. No se entendería si no que el partido de Podemos dentro de GUE, también Izquierda Unida, dentro de la izquierda europea, ¿no?, haya votado junto con el Frente Nacional de Le Pen y junto con los populistas de Beppe Grillo para buscar fórmulas de salida del euro. Es decir, hay gente que está trabajando en Europa para desandar lo andado y hay otros que en Europa trabajamos, yo hasta hace muy poco, para avanzar en la integración. Unos tenemos la vista puesta en un futuro de Estados Unidos de Europa y otros la tienen en un regreso a la Europa de las pequeñas naciones. Entonces, eso es esencial, porque esto aquí tiene su traducción. Es decir, en España tiene su traducción. Cuando algunos pensamos en la idea de soberanía, fíjate, todos pensamos en cederla. Unos pensamos en cederla hacia arriba, en pos de la paulatina cesión de soberanía hacia unos Estados Unidos de Europa que, compartiendo valores y compartiendo, en fin, sistemas de convivencia, vamos a ir a mejor con total seguridad en la Unión, pero a mejor en las cosas de comer, en las cosas de diario, porque cuando uno integra países, 28 países, en una unidad política, también está
también está conduciendo a sus 500 millones de habitantes hacia un gran espacio de redistribución territorial de rentas, de transferencias de rentas. Es decir, a nosotros nos interesa mucho, mucho la integración europea. Otros están pensando en la cesión de soberanía hacia abajo. Es decir, el Estado se tiene que ir despojando de sus atributos de soberanía hacia unidades nacionales, estatales, o sea, vamos a reinventar el Estado-Nación pero en pequeñito, que estarían aquí dentro y sobre la base de unos fantasmagóricos derechos históricos que son hijos del romanticismo político, ¿no? Entonces, es que estas cosas, más allá de los famosos ejes izquierda y derecha, estas cosas son las primordiales. Y yo no entiendo que alguien que se proclama de izquierdas pueda tragarse el discurso rancio del nacionalismo y de la autodeterminación, ¿no? Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias por desayunar este ratito con nosotros. Muchas gracias a aquí en vosotros. Televisión Española. Gracias. Gracias.